mínima residual de acuerdo a los esquemas de tratamiento que se están utilizando. Este es el panel que está realizándose en el Hospital St. Jude, el cual, como ustedes pueden ver, es de 7 colores, pero tienen combinaciones de marcadores que pues no tienen mucha similitud o ninguna similitud con los paneles de Euroflow. Pero básicamente están centralizados en estos marcadores que son el 34, 19, 10 y 45, que en lo personal también creemos que el hecho de tener el CD45 ha marcado un parteaguas en el diagnóstico de las células inmaduras, porque ustedes saben que los blastos son CD45 positivo débil y las células maduras son CD45 positivo brillante. Perdón. Ese es el panel del Children Oncology Group, que es mucho más reducido en cuanto a marcadores monoclonales y que, bueno, es un abordaje diferente. Lo que opinan estos grupos en cuanto a la citometría de flujo y la PCR es que la citometría, como todos sabemos, si se llega a hacer con sensibilidades contando mayor número de eventos de células, pues alcanza una sensibilidad hasta de 10 a la 5, 10 a la 6, similar a la de la biología molecular. En cuanto a la especificidad, está similar. Y el problema que se ve en la citometría de flujo en leucemia aguda linfoblástica, sobre todo en población pediátrica y adolescente, es la afectación por las hematogonias. Y eso es algo que todos los citometristas debemos de cuidar muchísimo. Y por eso es importante tener paneles mucho más completos para poder diferenciar precursores celulares normales o hematogonias de las verdaderas células neoplásicas. Porque estos paneles que acaban de ver de estos 2 hospitales pediátricos de los Estados Unidos, pues finalmente sus blastos son CD34 positivo y CD45 positivo débil, como las hematogonias. Que falle una falla inusual en menos del 1% y la falla de la PCR en aproximadamente 10% de los casos. El costo de la citometría de flujo es moderado y la PCR es más alto, y la ventaja de obtener el resultado en 24 horas, inclusive en algunos centros se puede obtener el resultado el mismo día, si nos ponemos de acuerdo con el citometrista. El panel de Euroflow para leucemias agudas linfoblásticas B, para el diagnóstico, como ustedes saben, está formado por un tubo de tamizaje para buscar los linfoblastos y 4 tubos que están conformados por los 8 anticuerpos monoclonales. Y la característica de Euroflow es que tiene marcadores que se consideran esqueleto o de seguimiento para siempre tener la misma población perfectamente identificada. Y también está constituido por más marcadores porque está constituido por marcadores que sirven para definición, para diferenciar de otras líneas celulares, para también detectar posibles leucemias de linaje ambiguo, porque está relacionado también a anormalidades cromosómicas o citogenéticas, que esto es bien importante y que el panel de Euroflow nos lo puede aportar, marcadores de pronóstico y también para la detección precisamente de la enfermedad mínima residual. Aquí podemos ver, por ejemplo, este marcador, el 66 en el tubo 1, nos puede orientar a que este paciente tenga una translocación 922. En el tubo 3, la presencia del CD9 nos puede indicar la posible presencia de estas anormalidades citogenéticas. Y en el tubo 4, estos marcadores pueden también apoyarnos para establecer la posibilidad de esta translocación 411 frecuente en las leucemias linfoblásticas. El trabajo del grupo Euroflow consistió precisamente en esto que les señalaba: las células normales, las células en regeneración y las células de la leucemia contra las células normales. La comparación de valor pronóstico de ambas técnicas, de ambos paneles que les acabo de presentar, de ambos centros pediátricos de los Estados Unidos, vean lo que también estaba mencionando hace rato la doctora en relación a nuestro país, la diferencia. Y vean cómo la enfermedad mínima residual alcanzada a menos de 0.001, la posibilidad de recaída a 5 años es de 5 más menos 1.5%, y cómo va creciendo hasta tenerla cuando tienes 1%, y esto hasta se puede ver en la morfología, el 70% en ambos paneles de ambos centros.
Otra de las situaciones que ha manejado los dos grupos pediátricos en los Estados Unidos no es estandarización como lo tiene Euroflow. Ellos más bien hacen esos paneles están armonizados. Esos paneles sí fueron creados por grupos de expertos que estaban ahí en la referencia de ambos grupos de marcadores, pero lo importante aquí es que estos mismos paneles han servido para darle el nombre de tratamiento contemporáneo a la posibilidad de poder, dependiendo del resultado, ir alternando o cambiando de esquema hasta 3 veces, y precisamente creo que gran parte del éxito es que la enfermedad mínima residual les va guiando sobre qué tratamiento se debe de cambiar y en qué momento se debe de cambiar, de acuerdo a los 8 momentos que les presenté en el diagrama clásico de la enfermedad mínima residual en la leucemia linfoblástica aguda. Comparando los métodos de enfermedad mínima residual en la leucemia aguda linfoblástica, el doctor Darío Campana, que es una autoridad que todos conocemos o hemos escuchado alguna de sus pláticas, en el ensayo total 15, él se puso a comparar 3 métodos, la ASO-PCR, la secuenciación y la citometría de flujo. Y estos fueron los datos de los pacientes que incluyó, los días en que midió la enfermedad mínima residual, y estos fueron los resultados. Sin embargo, bueno, todo lo que en estos pacientes hubo discordancias entre las 3 metodologías, y todo lo de citometría de flujo, todos los pacientes fueron no detectables. Y le pongo aquí esta flecha para señalar algo importante. La sensibilidad que están manejando o que manejaban en ese entonces era de 10 a la menos 4. Por lo tanto, esto sí le hace aparentemente mostrar más ventajas sobre la PCR, el ASO-PCR y la secuenciación. Y esto, bueno, fue publicado en el 2012. Como factor pronóstico, la enfermedad mínima residual en leucemia aguda linfoblástica, creo que ya no tiene duda de considerarse como el factor pronóstico independiente más importante, como ya se señaló, porque en este metaanálisis que fue publicado en esta referencia, revisaron en varias de las líneas de medicina basada en evidencias, 39 publicaciones que abarcan 13.637 pacientes, 16 estos ensayos fueron con adultos, 20 con pacientes pediátricos y 3 con pacientes adultos y pediátricos. Esto también es importante porque, bueno, ya la tendencia actual, por lo que yo escucho de los clínicos, es precisamente que se están utilizando los protocolos pediátricos con la intención de mejorar el problema con los pacientes adultos. Y en todos los análisis, la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global, fueron mayores en los pacientes con enfermedad mínima residual negativa, independientemente del tipo de enfermedad, de enfermedad mínima residual, de la metodología y de todas las posibles situaciones que pudieron haber sido diferentes en cada protocolo. Por lo tanto, la enfermedad mínima residual en la LAL es un factor predictivo independiente del tipo de tratamiento, del método y el tiempo de la enfermedad mínima residual, de su punto de corte, inclusive del subtipo de la enfermedad mínima residual. Nosotros hemos trabajado ya con algunas instituciones o con pacientes que nos envían los hematólogos pediatras, donde usan precisamente los esquemas de tratamiento de St. Jude, los Total 15, Total 16, y aquí tenemos un ejemplo, rápidamente, por obvio de tiempo. En este caso, es un paciente que tenía 56% de blastos al diagnóstico. Su primera evaluación de la enfermedad mínima residual se hizo al final de la inducción y ya alcanzaba una enfermedad mínima residual todavía positiva. Ocurre con frecuencia que en muchas ocasiones en este momento, todavía después de la inducción, hay muy poca población de células y posiblemente esto pueda indicarnos cierto sesgo. Sin embargo, bueno, tal vez si se mide posteriormente ya nos podemos dar una idea de la situación real, y este fue ya después cuando dice aquí, iba semana 7, perdón, es que no lo alcanzo a ver, perdónenme.
Y en este caso, bueno, pues ya estaba la enfermedad mínima residual negativa, contando 10 millones de eventos con una sensibilidad de 10 a la menos 7. Y aquí tenemos ya también ya en mantenimiento como el paciente vuelve a tener enfermedad detectable, pero tenía una población mucho mayor de 20 millones de células. Por lo tanto, quiere decir que el médico clínico seguramente tuvo alguna decisión que tomar en relación a continuar con algún tipo de tratamiento, posiblemente, o continuar con el mantenimiento. En el caso de la leucemia linfocítica crónica, ustedes conocen perfectamente este diagrama que es importantísimo y que fue publicado por la doctora Susana Barrera en su tesis de doctorado en la Universidad de Salamanca, en donde aquí en flecha roja señalamos cuál es el fenotipo característico de la leucemia linfocítica crónica de estirpe B. Hay un dato importante que debemos de considerar, es que esta leucemia linfocítica crónica para su diagnóstico debe demostrar clonalidad, y es algo que muchos paneles no incluyen, el considerar la medición de kappa o lambda en la superficie de estos linfocitos. Aquí tenemos un ejemplo de un inmunofenotipo de leucemia linfocítica crónica, en donde la característica que todos conocemos, además de la clonalidad, es la expresión de 523 CD200 con expresión débil de CD20 y 79B. Este es el panel Euroflow de la leucemia linfocítica crónica para el diagnóstico. Aquí tenemos otro caso de un paciente con leucemia linfocítica crónica, en donde la ventaja del Euroflow es que estudia al paciente con linfocitosis porque pudiera tratarse de otra entidad linfoproliferativa